soy Paloma, como ha dicho nuestro compañero, y voy a presentar la ponencia del agua como vector de innovación dentro de la economía circular. A ver. Para poneros un poco en contexto, voy a hablar de los siguientes temas. Primero haré una pequeña introducción de por qué es importante el agua y los retos que hay en la actualidad. Tendremos luego la situación actual, sí que nos hemos enfocado en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón. Luego la economía circular y el papel de la innovación para poder llevar a cabo todas estas soluciones en el sector del agua que se necesitan. Luego el agua residual como fuente de recursos, las acciones que hacemos desde la cátedra FACSA UGI, nuestro proyecto Water UGI que está enfocado en el sector del agua y los retos a futuro, y luego unas pequeñas conclusiones y trabajos en los próximos años que vamos a realizar. Bueno, la importancia del agua. Todos sabemos lo importante que es el agua para la vida y lo más importante también es la gestión de este recurso. Es fundamental para garantizar tanto el acceso al agua potable, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Todos sabemos que el 71% de la superficie terrestre es agua, pero ¿cuánta agua tenemos accesible? Queríamos dejar aquí unas cifras. Por ejemplo, sabemos que el agua es el recurso más abundante del planeta y que hay 1.366 millones de kilómetros cúbicos de agua. Pero si empezamos a ver la accesibilidad que tenemos, lo primero que hacemos es el 97,4% del agua que hay en el planeta es salada, por lo tanto no podemos utilizarla, es océanos. Y luego tenemos solo el 2,5% en agua dulce. Si entramos dentro del 2,5% del agua dulce, que sí que podemos utilizar, tenemos que agua no disponible hay 98,8%, toda la que está en los polos y está en hielo, y luego sí que podemos utilizar el 1,2%. O sea, cada vez vamos reduciendo más. Vale, y después del 1,2% tenemos agua no accesible, el 78,61%, y solo podemos utilizar el 21,39% que está en ríos y lagos y agua superficial. Por lo tanto, solo un 0,008% del agua del mundo es agua dulce disponible y accesible para beber y regar. Tanto del 71% que teníamos en la superficie de la Tierra, solo tenemos un 0,008%. Por tanto, es muy importante saberla gestionar para poder continuar y conservarla. Retos del agua que tenemos. Pues como sabemos, estamos en escasez de agua, estamos en sequías. El cambio climático al final está afectando también para el recurso del agua. Tenemos que para 2050 también vamos a tener un incremento de población muy grande, por lo tanto necesitaremos mucha más agua y también las industrias tendrán un desarrollo elevado. Casi en 2050 aumentarán 40% la industria, la producción eléctrica un 140% y el uso doméstico, al haber mucha más población, 130%. Por tanto, la demanda de agua aumentará casi un 55%. Sí que es verdad que poco a poco, por políticas, estamos intentando que llegue a todas partes del mundo y tengan agua potable, pero población en riesgo de inundaciones vamos a tener, si en 2017 eran 1.200 millones de personas, para 2050 podemos llegar a 1.600 millones de personas. Por lo tanto, es necesario realizar acciones que puedan dar solución a estos tipos de problemas que tenemos. También tenemos los acuíferos que son las superficies de agua que hay bajo en el subterráneo. También tenemos han hecho un estudio en Aquae que del 37 acuíferos estudiados, más de la mitad están en sobreexplotación, por lo que tenemos acuíferos muy estresados que se necesitan soluciones para la gestión del agua. También habíamos puesto una diapositiva en el que vemos por países, más o menos en general, la necesidad de litros por persona y día ideal. Por ejemplo, para sobrevivir, para tener una vida cómoda, normalmente tenemos 100-120 litros lo que utilizamos por persona.
En cambio, para tener vida higiénica necesitaríamos 50 litros. Sabemos que, por ejemplo, España, Noruega y en Estados Unidos es que se pasan mucho, pero en España más o menos sí que tenemos 120 litros por persona, que es para poder vivir cómodamente. En Bolivia ya tenemos un porcentaje un poco menor, si nos fijamos, de 50 litros por persona y día, que es para vida higiénica, lo que decimos, para poder hacer las necesidades básicas. Y luego en países como Etiopía están al borde de 20 litros por persona por día para poder sobrevivir. Por lo tanto, la gestión del agua es muy importante para poder llegar también a todas las partes del mundo. La situación actual nos hemos detallado más en España. España se divide en 18 cuencas hidrográficas, demarcaciones. En este caso, Castellón, para todos nuestros amigos de Latinoamérica que no sepan dónde está Castellón, Castellón estamos aquí. Entonces nosotros participamos en la cuenca hidrográfica del Júcar, que tiene una organización, un ente. Y entonces, por poner unos datos, la demanda prevista total por uso, sabemos que por aquí somos mucho de agricultura. Entonces, más de 200 hectómetros cúbicos al año, 2.500. Tenemos en 2018. Sí que está previsto que haya un poco de disminución, pero nos quedamos más o menos en 2.250 hectómetros cúbicos, lo que es una barbaridad. Pero bueno, y luego tenemos también urbana, que está en segunda posición con alrededor de 500, y industriales y piscifactorías. Por lo tanto, tenemos casi un 80%, según los datos de la demarcación hidrográfica del Júcar, un 80% es de agricultura, y urbano es alrededor de 16%. Por lo tanto, es un sector que tenemos que enfocar. Vale, la situación actual, lo que hemos dicho, aquí las fuentes tradicionales son fuentes por ríos, por lagos, por aguas costeras. ¿Qué pasa en Castellón? En Castellón tenemos el río Mijares y el Palancia. El río Mijares y el Palancia son los más importantes, pero sí que es verdad que son ríos que tienen menos afluencia de lo normal en esta sequía. Entonces, ¿qué pasa? Castellón y la provincia de Castellón estamos en 100% de aguas subterráneas y, el 67% de aguas subterráneas, y la ciudad de Castellón, donde estamos, sí que es el 100% de los acuíferos, proviene el agua. Por lo tanto, es una fuente muy importante que está bajo de nuestros pies, que no vemos, pero que es importante poder cuidar y mantener. Y todas estas explotaciones lo que hacemos es a partir de pozos. Esas son las fuentes tradicionales. Vale. ¿Por qué es importante la economía circular? La economía circular, lo que decíamos, es tradicionalmente lo que hemos hecho es siempre coger un residuo, en este caso sería el agua, hacemos un tratamiento, va a la depuradora y ella se vierte al mar. Entonces, ¿por qué es importante la economía circular? Porque necesitamos que al tener en cuenta que la sequía y la escasez de agua, la fuente tradicional, los ríos, cada vez van a ir poco a poco por el cambio climático, siendo con un menor caudal, es necesario tener fuentes alternativas. Fuentes que no sean un desperdicio y que se puedan hacer circularidad. Entonces, ¿cómo hacemos la economía circular? Lo que necesitamos es búsqueda de soluciones alternativas. ¿Y cómo podemos hacer esta búsqueda de soluciones? Pues mediante la innovación. La innovación tiene un papel importantísimo para poder aplicar la economía circular a este sector. El papel de la innovación, como hemos dicho, servirá para abordar los desafíos ambientales, impulsar el crecimiento económico sostenible y promover la eficiencia en el uso de los recursos. Con ello lo que queremos es fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones para poder hacer una transición entre el modelo que tenemos ahora tradicional del lineal con la economía circular. Y el papel de la innovación es importante, como aquí en España, por ejemplo, hay muchos organismos que
que promueven la innovación. Tenemos muchas convocatorias y una de ellas es los agentes de innovación del AVI, la convocatoria del AVI, la Agencia Valenciana de Innovación. Lo que tiene es varios programas. En este caso tiene un programa tanto de proyectos estratégicos, pero también tiene un programa de promoción del talento, que es de donde yo también soy como agente de innovación. Y en este programa lo que es una red multidisciplinar de profesionales en varios campos, en salud, en agua, en agroalimentación. Y entonces lo que buscamos es facilitar la innovación a la Comunidad Valenciana. Y también la Agencia Valenciana de Innovación tiene, como hemos dicho antes, proyectos estratégicos para poder realizar a cabo entre organismos, entre universidades, entre asociaciones, entre empresas. Tiene proyectos en el programa de proyectos estratégicos, y en los aspectos que valoran está también la economía circular. Ellos tienen un comité estratégico en el que especifican un tema importante para poder desarrollar proyectos, que es la economía circular, en el que tiene dos retos. Y el segundo reto, por ejemplo, si nos fijamos, habla de aguas regeneradas, de la economía circular en recurso hídrico. Por lo tanto, es un tema muy importante que hay en la comunidad. A nivel de europeo también se pueden ver estos efectos de la innovación, cómo va evolucionando. A partir de este estudio de la Comisión Europea, hemos visto la Comunidad Valenciana cómo ha evolucionado en temas de innovación. Como vemos, estamos siempre más o menos a la par de España. En algunas situaciones sí que estamos por delante, y en innovación, en este caso, estamos un poco por encima de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestra región, estamos por encima de la Unión Europea, lo que es un aspecto muy beneficioso. Aquí también lo podemos ver, la evolución. En 2016, como empezamos, a partir de verde ya es por encima de la Unión Europea, y por debajo es en rosa, más oscuro en los extremos. Entonces siempre hemos estado en 2016 y en 2019 muy cerca de promedio, pero por debajo, y este 2022 ya hemos superado y nos hemos unido a Madrid, a Barcelona y a Navarra por encima de la Unión Europea como sociedades punteras de innovación. Vale, y todo esto, ¿por qué es importante la innovación? La innovación en el sector del agua. Hemos visto que últimamente se ha pasado en vez de hablar de aguas residuales, se pasa de residuo a recurso. Se ha cambiado también la metodología y se ha cambiado la perspectiva que tiene la población al respecto y los profesionales. Hemos pasado de ser de wastewater treatment plants, de estaciones depuradoras, a instalaciones de recuperación de recursos. Por lo tanto, es muy importante este cambio de percepción, porque, como hemos dicho antes, en el wastewater treatment plant lo que hacíamos era depurar el agua y directamente tirarlo al mar, ¿no?, que continuara el curso. Pero en este caso, con la instalación del recurso, lo que hacemos es, nos hemos dado cuenta de todos los beneficios que tiene el agua residual, tanto nutrientes, fósforos y todo lo que se puede hacer de energía, y lo valorizamos y luego también utilizamos el agua. Por lo tanto, es muy importante este cambio de percepción y lo que puede aportar a la economía circular. Para poner unos datos por encima, esto es la evolución desde 2015 a 2050. En 2020 tenemos alrededor de 330 por 10 elevado a 9 metros cúbicos de agua residual en el mundo. Sí que es verdad que en Asia son bastante potentes, y luego también estamos nosotros en Europa, estamos por alrededor del 70. Latinoamérica está un poco más bajo. Entonces tenemos ahora mismo a nivel mundial 330.000
por 10 elevado a 9. Se espera que esta agua residual generada se incremente a lo largo de los años, llegando a 2050 en 573 por 10 elevado a 9 metros cúbicos. Lo hemos convertido a caudal promedio para saber metros cúbicos segundo, que son cantidades que ya podemos un poco más saber mejor. Y tenemos que ahora mismo estamos en 10.000 metros cúbicos segundo, que sería más o menos, para hacer una comparación, como con el río Volga, que está en Europa, es muy importante, que cruza Europa, que sería más o menos la misma magnitud, y se espera que en 2050 sea 18.000 metros cúbicos segundo, lo que ya es mucho más grande que los ríos que tenemos aquí. Está claro que no es como el Amazonas, pero sí que es muy importante el agua que podríamos utilizar. Y para poner un poco de magnitud, tenemos el Mijares, que es el que he dicho yo, que es uno de los más importantes de nuestra provincia, que no llega ni a los 8 metros cúbicos segundos. Por lo tanto, hay mucha agua regenerada que podemos utilizar. Y esta agua residual, como fuente de recursos, pues tenemos, como hemos dicho, una amplia variedad de recursos que se pueden extraer. Para tener un poco una idea de cómo es una EDA, solo voy a hablar por encima. En una estación depuradora de aguas residuales, hemos puesto la de Castellón, existen una serie de tratamientos, ¿no? Pero hay dos líneas principales. La línea de agua, que es a la entrada, es el influente de lo que lleva las cloacas del urbano. En este caso es una EDA urbana. Y entonces entra agua con sólidos y los nutrientes y todo, y entonces sale agua limpia, pasa por decantación, un montón de tratamientos, y al final un terciario y sale el agua limpia. Y luego con todo lo que van haciendo de operaciones de separación, en la que remueven todos los sólidos suspendidos. Entonces van pasando, luego se concentran, van pasando por la línea de fango, que al final se tiene el espesador, con el fango ya concentrado. Entonces, para que veáis un poco, se van extrayendo todos aquellos sólidos y luego va quedando el agua. Vale. ¿Qué podemos utilizar de estas aguas? Pues lo primero que podemos hacer valorización son los nutrientes y el fósforo. En la línea de fangos que hemos visto, cuando vamos quitando del agua, tendremos nutrientes y fósforos que tienen una importancia muy grande, sobre todo para agricultura. Entonces, tenemos, por ejemplo, la estrubita, pero también tenemos, esto es lo que podemos obtener, y luego también podemos utilizarlo para fertilizar el campo y hacer valorización de estos recursos. Un ejemplo de un proyecto que hemos encontrado también de recuperación de fósforo. Es verdad que los nutrientes son mucho más caros de eliminar y no se está utilizando tanto, pero el fósforo sí que tiene una importancia muy elevada en la agricultura, y por tanto sí que están poco a poco haciendo más proyectos en este caso. En este que presentamos es un Life Enrich, es un proyecto LIFE, y lo que hace es, en vez de utilizar la línea tradicional en vez de economía circular, línea tradicional en el que tienes el agua residual directamente, lo viertes, y luego para el campo generas los fertilizantes y pones en el campo. En este caso lo que hacemos es utilizar directamente el agua residual, eliminar esos nutrientes por la línea de fango y ponerlos en el campo. Los fertilizantes, como hemos visto, son muy caros. Entonces, tener este tipo de proyectos puede resultar en optimizar la agricultura. Vale. Otra fuente de recursos es la energía. Todos sabemos el biogás, ¿no? Hoy ha salido un anuncio, ha salido una noticia en Retama, que el mercado del biometano en Europa destinará 18.000 millones de inversiones hasta 2030. Por lo tanto, es una cosa que Europa quiere apostar mucho.
y se puede utilizar se puede utilizar los recursos del agua residual para obtener este tipo de recurso. Entonces, se estima que hoy en día solo el 20-30% de la energía empleada de las sedas de Europa es recuperada, por lo tanto hay un mercado muy grande por explorar aún. En el biogás, para que lo veáis un poco, también es a partir de la línea de agua, lo que hemos visto en la línea de fango. Lo que hemos visto es por una digestión aeróbica se acumula el fango y luego ya se pone a través del biogás, se hace el biometano. En el biometano lo que hacemos es la operación del upgrading del biogás. Existen el H2OS y también el CO2, que lo queremos lo queremos eliminar, y luego los siloxanes son impurezas que también están presentes en el hidrógeno. Entonces lo que hacemos aquí es un montón de operaciones, acaba en la depuradora. Podemos o directamente espesarlo y directamente concentrarlo y directamente pasarlo a la agricultura, o hacer el proceso de biogás, eliminar estas impurezas y contaminantes, y directamente hacer el biometano. Por lo tanto, también es un recurso muy importante que se puede sacar del agua residual. Otro son los biomateriales. Todos hemos escuchado los bioplásticos, que también podemos obtener a partir del agua residual. Actualmente tienen un coste de 5 y 8 euros el kilo. Por lo tanto, también es importante que si se pueden utilizar de fuentes de agua residual, que al final son urbanas y generamos toda la sociedad, pues también se puede ser beneficioso. Los biomateriales, hemos encontrado este producto también que se llama Biodaria, que es del AVI, y lo ha hecho Faxa, lo ha desarrollado Faxa, y al final es una biorefinería capaz de generar productos de valor añadido para la sociedad: biopolímeros, biogás, biofertilizantes y como fosfatos y microalgas. Entonces también es un proyecto importante que se está apostando en innovación para poder desarrollar como fuente de recurso alternativa. Y finalmente, todos estos, los nutrientes, el fósforo, la energía, los bioplásticos se pueden valorizar a partir de las aguas residuales, pero también podemos utilizar la propia agua residual en el efluente de la línea de fango, de la línea de agua. Por lo tanto, como reutilización de agua, pues se puede utilizar para usos no potables, como riego agrícola, riego de parques y jardines, recarga de acuíferos, usos industriales. Hay un montón de ámbitos en los que se podría reutilizar este agua. ¿Qué pasa? En el porcentaje de reutilización del agua regenerada por Comunidad Valenciana, si podéis comprobar, de las 3 provincias que hay en la Comunidad Valenciana, Castellón solo reutiliza el 3% del agua, que es para riego de parques y jardines, y un poco de agrícola también. Entonces, claramente hay un mercado que podemos abarcar, y es una línea de acción que luego os comentaré que estamos haciendo con Waterugi. Y para que veáis un poco, ya hemos puesto también un poco el ciclo del agua. Las estaciones depuradoras pueden ir al uso municipal con parque de riegos y jardines, con edificios 0% de consumo de agua. Luego se puede hacer para el riego agrícola, pero también para la industria. Por lo tanto, abarca sectores que en realidad son muy importantes para Castellón. Y bueno, la cátedra Faxa, lo que hacemos es, se creó en 2015, y es un convenio entre la universidad y la empresa de gestión de agua Faxa. Y el objetivo principal es promover el conocimiento y crear una red de encuentro entre profesionales e investigadores en el campo del agua. Lo que hacemos es, a través de actividades como investigación, innovación, transferencia de conocimiento, concursos, seminarios, jornadas, docencia, también hacemos, como hemos dicho, cursos y también hacemos actividades de cultura para concienciar sobre el agua. Pues intentamos promover y concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene este recurso.
Ahí podemos ver que en la UGI también hemos repartido botellas y hemos hecho para quitar un poco el plástico y ser un poco más sostenibles. Entonces también estamos repartiendo un montón estamos haciendo un montón de iniciativas también para la circularidad del agua. Entre ellas, el proyecto Water-UGI. El proyecto Water-UGI es un proyecto del AVI, es en el que estoy como agente de innovación, y lo que hacemos es, hemos creado un hub tecnológico en el sector del agua y que fomente la innovación y la transferencia. Lo que buscamos es juntar a profesionales del agua, empresas, asociaciones, de todos los sectores que son importantes para la provincia de Castellón, juntar ese conocimiento y también que participen los investigadores de la propia universidad para desarrollar innovaciones y implementarlas en el tejido empresarial, en el tejido de la propia provincia. Entonces, lo que hemos dicho, la universidad y la empresa, y que den respuesta a retos futuros en materia de gestión del recurso hídrico. Los objetivos principales son establecer las necesidades y dar respuesta a ellas, facilitar la aplicación de llegada al mercado de las tecnologías y sobre todo que participe y asesorar a la administración y a la sociedad civil, porque es un pilar fundamental para poder que estas políticas luego puedan implementarse. Y con todo ello se utilizan los programas de financiación a nivel europeo, nacional o regional, y se alinean con estas políticas para poder llevar a cabo estas acciones. Algunas de las acciones que hacemos, pues potenciamos tecnologías con los investigadores de la UGI para poder desarrollarlas y llevarlas al mercado, crear este clúster, hacer una comunidad de universidad, administración y empresas, detección de la sinergia de la economía circular. Hacemos también mapas de demandas que nos permiten identificar aquellos puntos de los sectores productivos o puntos a nivel de entornos urbanos o del municipio en el que tenemos que enfocarnos más para llevar a cabo estas soluciones. Luego potenciamos las políticas y hacemos búsqueda de nuevas fuentes de agua, o sea, fuentes alternativas, como es la regeneración de agua. El proyecto Water-UGI, como hemos dicho, incluye los sectores más importantes a nivel de la provincia de Castellón. Está claro, la industria cerámica, el agropecuario son los más importantes a nivel productivo y a nivel de consumo de agua. También hemos incluido los entornos urbanos a nivel municipal para ver aquellas instalaciones o aquellas sitios en los que necesitan tomarse acciones para ya sea riego de jardines o propios edificios de consumo cero. Y luego también tenemos en puerto, porque en puerto también es muy importante para Castellón, y turismo y ocio. También hemos detectado algunos otros que luego os hablaremos, que también no habíamos tenido al principio en cuenta, pero que también nos hemos dado cuenta de que el agua es tan transversal que toca varios sectores. Vale, pues es lo que hemos dicho, los 5 sectores, ya sea por consumo de agua o posibles retos a futuros que se podían implementar. ¿Cómo hemos desarrollado, al entrar en un sector, cómo desarrollamos el proyecto? ¿Cómo detectamos estas necesidades? Pues lo hacemos a partir de 5 fases. La primera fase es juntarnos individualmente con el sector productivo, ya sea cerámico o agroalimentario. Nos sentamos con las empresas, nos sentamos con los agricultores y les escuchamos y detectamos aquellas necesidades. Luego, paralelamente, también nos sentamos con los grupos de investigación de la UGI para detectar qué pueden ofrecer ellos, que puedan dar solución a esas necesidades. En la segunda fase, juntamos las necesidades y las soluciones de innovación e intentamos poder juntarlas e intentar hacer alguna propuesta. Y ya poco a poco también nos vamos acercando a empresas tecnológicas que puedan desarrollar estas tecnologías o que puedan dar apoyo.
En la tercera fase sí que ya podemos ponernos en común y vamos mirando proyectos de colaboración que puedan realizarse con las líneas estratégicas que hemos detectado. Y en la 4 sentamos a todos los agentes que van a participar en una jornada de trabajo. En ella explicamos todas las necesidades detectadas y todo lo que podría aportar cada uno de los grupos, y hacemos como un pequeño coloquio de cómo se podrían llegar a implementar cada una de las líneas que hemos detectado. Entonces, a partir de esta fase ya hacemos como pequeños grupos de trabajo personalizados para tener en cuenta cada una de las líneas que podemos llevar a cabo, y acaba en una transferencia de resultados, en la realización de un proyecto para aplicar a una convocatoria de programas de financiación, y luego jornadas de transferencia de resultados para llevarlo a la sociedad. Por ejemplo, el primer sector que estudiamos fue el sector cerámico. Lo primero que hicimos fue realizar, como hemos dicho, la primera fase es la de detectar las necesidades, y lo primero que hicimos, como son empresas que muchas veces cada una por tamaño, los consumos de agua pues son completamente diferentes, también por máquinas que tienen, lo que hicimos fue distribuir un tipo de cuestionarios para que cada uno de ellos, de forma genérica, nos pudiera decir pues cada operación lo que consumía, y así podíamos hacer como un mapa de demandas. Participaron bastantes empresas del sector producido, tanto pequeñas como más grandes, y a partir de ellos, con las reuniones con cada empresa y las entrevistas y el cuestionario con bibliografía que también tuvimos en cuenta de consumos y datos que habíamos obtenido, y con el conocimiento por proximidad que nosotros también tenemos porque son sectores de cerámica y nos pillan bastante cerca, pues hicimos los mapas de agua del sector cerámico, que luego os voy explicando, y dividimos hicimos mapas de agua como eran. Cada empresa podía operar solo en un proceso productivo, pues hicimos uno por cada proceso que detectamos, tanto atomizado, producción de fritas, pulido y rectificado, esmaltado y decoración, y también de depuración. Por ejemplo, el proceso de atomizado, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero de forma genérica. Estos son los mapas de demanda que obtuvimos de forma general. Pusimos todos en común y vimos más o menos el nivel sector cerámico, cuánta agua se consumía, y entonces en el proceso de atomizado sí que vimos que de forma genérica había un porcentaje de alimentación de 75% de agua de pozo y agua residual un 25%, ya lo estaban incorporando muchas de las empresas, este pequeño porcentaje para alimentar sus operaciones. Y luego nos dimos cuenta que también tenían un poco de recirculación de molienda a la balsa, y nos dimos cuenta de que era el atomizador el que más consumo de agua utilizaba y que luego evaporaba. El 80-90% del agua que entraba en el proceso en la operación de atomizador se evaporaba en el ambiente. Por lo tanto, era un foco que se podían hacer muchas soluciones para poder intentar recuperar toda esta agua. Vale, lo que hemos dicho, el proceso atomizado, había operaciones de limpieza, un 14% del agua de la entrada, lo que se requería, pero eso sí que estaba todo el rato recirculando. Luego, al final del proceso atomizado, pues con el producto se iba al 6% del agua que entraba, y luego pérdidas por evaporación, que era el atomizador que iba a un 80-90% del caudal de entrada. Por tanto, era un foco a poder atacar. En el proceso de producción de fritas, también el 100% del agua que entraba era agua de pozo, y se utilizaba sobre todo en los circuitos de torres de refrigeración y balsa. En había un 85% de agua evaporada que se iba de la balsa, y luego en la depuradora sí que había un 15% de purga. Por tanto, el proceso de producción de fritas era bastante cerrado y tenía recuperación del 98%,
pérdida solo tenía un 1% por purga y luego de evaporación un 2%. El de pulido y rectificado también estaba bastante cerrado. El agua de pozo era totalmente agua de pozo y sí que tenía entre la pulidora y la depuradora era agua residual, pero que iba solo de apoyo. Por lo tanto, las pérdidas por evaporación eran un 49%, pérdidas de purga también había y la recuperación era recircular. El proceso de esmaltado y decoración, agua de pozo también, 100%. Y luego también había un poco de evaporación un 15% de evaporación, y sí que había recirculación, que luego se iba para limpieza, pero esa sí que continuaba totalmente en el proceso. Por lo tanto, pérdidas de evaporación un 15%, pérdidas de producto el 34%, porque al final es esmaltado y decoración y tiene bastante agua, y luego pérdidas de purga de limpieza un 51%, pero luego, como hemos visto en otros procesos, se recupera. Luego el proceso de depuración, sí que había algunas que tenían depuración interna, otras no, pero la recuperación de purga era un 30% y luego la pérdida por vertido un 70%. En las operaciones tratamiento físico-químico, la mayoría tenían coagulación-floculación, también tenían filtrado de arena y algunas tenían tratamiento terciario por resinas de iónicos. Vale. Estos porcentajes, así, a simple vista, pues pueden que no tengan mucho que sean fáciles de entender, pero si los ponemos en común y ponemos más o menos la cantidad de agua que se utilizan en cada de estos procesos, pues vamos pudiendo ver dónde podemos atacar. El proceso de atomizado tenía bastante consumo de agua, de 170.000 metros cúbicos año, y como hemos visto, 80-90% se iba a la atmósfera. Por tanto, de esos 170.000 metros cúbicos año, 136.000 se evaporan. Luego, la limpieza, pues un 6%. El proceso de producción de fritas era un poco más bajo, creo que en el tercero de los que hemos visto, y sí que tenía evaporación por horno, pero lo otro era circuito cerrado y eran bastante bajos el consumo. Y luego pulido y rectificado tenía bastante evaporación y proceso de esmaltado y decoración era el segundo que más consumía, pero la evaporación era más baja y la limpieza se recuperaba bastante. Entonces, si ponemos un poco de la distribución de la que necesitamos de agua en cada proceso, sabemos que la atomización consume un 50% del agua que entraría en cada uno de estos procesos productivos. Sería el que más consumo de agua tendría, con 50. Luego tendríamos el esmaltado y decoración, que también por las características de la operación que se quiere realizar, pues tiene bastante necesidad de agua. Y luego el segundo, en 18%, producción de fritas. Porque el rectificado tendría un poco menos. Pero si nos ponemos a analizar la cantidad de agua que se desperdiciaría, que se evapora, pues si ya sabíamos que la atomización era el primero que necesitaba más agua, en la atomización lo que se evapora es el 66% de todas las operaciones del sector. Por lo tanto, ya con las cifras y comparando cada proceso, que es lo que hemos visto de los 4, ya vemos que el atomizador necesita realizar algún tipo de solución. Y aquí también lo hemos puesto en cifras. Como hemos dicho, la atomización, también la producción de fritas son los que más, y es bastante claro lo que consume en este proceso productivo. Algunas de las propuestas que hemos estado analizando y que hemos transmitido a los grupos de trabajo son la recuperación, lo primero, la recuperación de agua de atomizador, ya sea por intercambiadores de calor, que sería una buena solución para poder tener toda esa agua, recuperarla y poder emplearla nuevamente al proceso, ya que el atomizador en sí no necesitaría calidades de agua tan grandes.
Luego también hemos detectado que se podría realizar, porque las operaciones del sector cerámico muchas veces las propias procesos de fritas o otros tipos de proceso necesitaban estar, algunos de los recursos lo utilizaban también las atomizadoras, pues entonces también podíamos crear una red mancomunada de tratamiento de aguas industriales en la que se hicieran las conexiones. Luego, para también tener las limpiezas, que eran porcentajes más pequeños, pero también podían influir y se podrían atacar este tipo de operaciones, pues pusimos búsqueda de vectores para la limpieza en seco. En vez de utilizar aguas con mangueras, pues ser un poco más óptimos, y podíamos utilizar ya sean robots de limpieza con optimización de agua o simplemente por frío, por dióxido de carbono, que también habían bastantes proyectos en los que se estaba desarrollando este tipo de innovaciones. Y otra línea también sería la utilización de fuentes alternativas como desaladoras, pero eso ya lo dejábamos un poco más para próximos proyectos. Un ejemplo de un proyecto que se ha realizado en el sector cerámico es un proyecto Reguacer, un proyecto del AVI que tenía como coordinador FACSA y también el ITC, el ITE, Estudio Cerámico y el grupo SAMCA. Y en el proyecto Reguacer, que fueron 2 años también, se utilizaba el desarrollo de un nuevo modelo de economía circular para asegurar la circularidad de las aguas regeneradas desde EDAR a entornos industriales. Y el objetivo principal que se quería hacer era un estudio para implementar un modelo de economía circular en el agua de la provincia de Castellón y realizar una gestión sostenible del agua en esta provincia. Era un estudio técnico para poder detectar aquellos sitios donde poder hacer mancomunidades de empresas, y la verdad es que tenía resultados bastante provechosos que si no lo conocéis podéis mirarlo, que estaba muy bien. Respecto a otro sector que hemos analizado es el sector agropecuario. Como hemos dicho, es casi el 80% del agua que se consume en la provincia, y hemos visto que el sector agropecuario tiene unas características que son muy diferentes a la costa y al interior. Por tanto, también lo hemos atacado de 2 formas diferentes. Lo primero que hicimos fue consultar el grupo de cultivo y cuántas hectáreas había de cada uno de estos grupos en la provincia, y detectamos que sí, que los cítricos, si vamos por las carreteras del litoral, que es lo que más o menos hacemos mucha parte de la sociedad, siempre detectamos pues los campos de naranjos, pero en realidad el cultivo predominante son el grupo de los frutales, en el que vemos que son los almendros los predominantes. Y luego hay otros tipos de cultivo que también están en el olivar, las hortalizas, ya que hay en algunos municipios, pero los predominantes son los almendros, en este caso del grupo de los frutales, y los cítricos. Y a partir de ahí pues fuimos analizando todos los datos que recopilamos y hicimos la distribución de los municipios donde habían más hectáreas de mandarino. Como podemos ver, los más predominantes pues son en el litoral, la tendencia que habíamos dicho, Castellón, Betxí, Nules, Vallduxó también tenía un montón, y luego por arriba también habían Vinaròs. Y hicimos hicimos la correlación entre el número de hectáreas de mandarino con el consumo de agua que necesita un árbol de mandarino por metro cúbico y hectárea. Entonces hicimos más o menos los consumos hídricos que se necesitan para regar cada uno de estos municipios. Y pues también más o menos la misma tendencia, vimos que la zona litoral es la que más mandarinos tiene, la que más consumo de agua necesitan estos mandarinos, pero también detectamos que es donde hay más población y donde las estaciones de aguas depuradoras son más grandes y tienen más capacidad. Por lo tanto, vimos ahí una relación bastante buena para poder hacer las fuentes alternativas de riego. Pues lo que hemos dicho, el volumen de agua depurado es elevado en estos municipios. El caudal depurado puede adaptarse bien a las necesidades de riego.
se tienen que hacer estudios para verlo, pero habían bastantes en los que se decía que los cítricos podrían tener una calidad buena las aguas regeneradas. Y luego las edades de la zona de la plana suelen estar muy cerca de las comunidades de regantes. En este caso podéis ver uno del proyecto que a continuación explicaré un poco, que es Difera. En este caso es Villarreal, que está la edar de Oba, es una edar mancomunada de Betxí, de muchos municipios, que está en la zona industrial. Y la comunidad de regantes hay varias y está cerca de una piscina de agua donde se acumula toda el agua de las comunidades de regantes para luego distribuir a los agricultores. Entonces vimos que podía ser una localización buena para esos sitios y realizamos el proyecto Difera, que es llevar a cabo el riego de cultivos cítricos mediante agua regenerada, y para aprovechamiento circular de estos recursos, que somos todos estos socios, y está financiado por la ABI y con fondos de FEDER. Por encima, muy rápido, pues lo que hacemos es aplicamos un tratamiento terciario. Tenemos el agua regenerada, lo llevamos a la balsa de la comunidad de regantes, y entonces a partir de ahí, en una finca anexa que nos han dejado unos agricultores, pues hacemos como una partición de los árboles de los cultivos, en el que algunos hacemos agua de riego directamente de agua de pozo, otros agua directa de agua regenerada, y luego agua directa de la EDAR. Y hacemos un control remoto y ya vamos viendo pues que necesitamos, pues hacemos analíticas del suelo, analíticas de los cultivos, y vamos viendo si es buena esta agua regenerada, si la cosecha sale bien, etcétera. Luego en el zona de interior también lo estudiamos. La zona de interior, como hemos dicho, los almendros son los que más cultivos hay en la provincia. Sí que está más al norte, está grandes hectáreas de almendros, y luego también está en Contravalencia. Entonces, los almendros sí que necesitarían, hay algunos de riego que se riegan, pero luego hay otros que por secano solo necesitan 1.500 metros cúbicos hectáreas. Lo que habíamos estudiado es hacer riego de soporte para que los agricultores tuvieran una cosecha estable, y en periodos de sequía por lo menos pudieran tener un cultivo estable, controlado. Entonces, lo que hemos dicho, esto es una noticia de hace poco, que en Alicante ya el 95% de los cultivos tendrían pérdidas. Entonces lo que queríamos hacer era hacer como una mancomunidad de agricultores también en las zonas interiores que no tienen tanto, y poder hacer un riego de soporte para eso, para conservar aunque sea un porcentaje de la cosecha. No hay infraestructuras para el riego de eso. Vale. Y luego, para lo que hemos dicho las necesidades de riego de soporte del almendro, pues no son constantes, pero por lo menos tenerla para los meses de mayor consumo. Este tipo de ensayos también se realizan en Murcia y están teniendo resultados bastante buenos, por lo que son proyectos que tienen bastante futuro. También hemos mirado en el interior para purines, miramos cerdos, que también tenemos bastantes, y cómo revalorizar el recurso del purín, pues que tenemos anual en la provincia 1,01 hectómetros cúbicos, y podríamos utilizar 0,75-0,80 de fracción líquida, que sería con agua. Como conclusión, pues sabemos que hay mucha oportunidad para la economía circular, para poder tener un futuro sostenible, eficiente e innovador, y tenemos mucho campo por hacer y muchos agentes que podemos realizar soluciones que están al alcance de solo implementarlos y ver los resultados y poder escalarlo.
Entonces, trabajos futuros de Waterugi, pues tenemos, estamos también en el sector entornos urbanos que estamos utilizando para hacer mapas de agua con el Ayuntamiento de Castellón para las instalaciones de edificios públicos, instalaciones deportivas, colegios, para poder detectar aquellas zonas más que se puedan utilizar para riego de agua regenerada o para consumo interno con baños, etcétera. Luego también tenemos el proyecto agropecuario Waterugi, el que hemos dicho de interior con almendros, que también queremos llevar a cabo. Tenemos el proyecto de sector cerámico que que queremos llevar a cabo con los atomizadores para poder llevar la evaporación del agua, poder hacer el intercambiador de calor y volver a utilizarla. Y luego estamos haciendo otro sector, que es lo que os hemos dicho antes, otro sector que nos hemos dado cuenta serían los hospitales, que también estamos mirando un análisis de la urea a través de diálisis, lo que se podría revalorizar estos recursos y poder utilizarlos. Y luego una pequeña frase para acabar: tomar agua nos da vida y tomar conciencia nos dará agua en el futuro. Por tanto, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paloma, por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Espera un segundo. No, para que escuchen online. Una preguntita. En el tema de la atomización, que evidentemente lo que más se consume es el atomizador. Yo lo que entiendo es que pues, probablemente sea muy caro recuperar ese agua por condensación y no será viable, pero una solución más sencilla es: ¿no habéis valorado la atomización en seco? Lo estuvimos hablando, pero sí que es verdad que eso lo llevaban a cabo en Italia también, ¿no? Comentaron los de la empresa, pero nos dimos cuenta de que, claro, no los hemos podido implementar porque también estamos en una situación en que la cerámica, pues, al final con la guerra de Ucrania, pues los precios han sido bastante elevados. Pero, a ver, ¿dónde está lo del atomizador? Pero lo que miramos era en húmedo, sí que es verdad. En seco no lo tuvimos en cuenta porque ahora mismo no, porque eran opciones. Sí. Sí, claro. Sí que eran opciones y las estuvimos valorando. Lo que pasa es que en todas las empresas en las que consultamos nos decían que esto era algo que ya vendría, pero que de momento los atomizadores están en agua. Entonces nosotros lo que queríamos es una solución lo más inmediata posible para la recuperación de esta agua. Si pueden pasarse a otro tipo de molienda y no utilicen agua, perfecto. La mejor forma la más eficiente de reutilizar el agua es no utilizarla, eso la tenemos claro. Pero de momento las atomizadoras tenían mucho consumo de agua, entonces lo que estábamos buscando es una solución para esas que ahora están. No valorábamos el futuro porque también nos decían, sí, pero esto está muy mal, ya veremos qué pasa. Entonces, de momento, trabajamos con lo que teníamos disponible. No, te lo digo porque yo creo que la tecnología está funcionando, lo que pasa es que aún en los primeros niveles, pero está funcionando y matas los pájaros un tiro. Evidentemente el problema del agua, pero uno más grave, que es el consumo de gas que necesita, sí. Que probablemente es un problema mayor para una atomización que eso. Yo creo que es viable el sistema. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que en el chat tampoco hay ninguna pregunta. ¿Vale? Bueno, espera, sí, una pregunta. Nos transmiten desde Colombia que si las aguas residuales podrían generarnos gases para generar energía. A ver dónde está. Sí, aquí en realidad voy a tirar un poco más para atrás para poderlo. Lo que hemos dicho de la línea de agua y la línea de fangos, luego cuando hacemos la digestión anaeróbica y que ya hemos sacado los sólidos en suspensión y los hemos espesado, aquí en digestión anaeróbica es donde podemos hacer el proceso este de biogás, que es lo que hemos dicho,
que es eliminar aquellos el H2S y las impurezas para poder obtener el biometano. Sí que se puede y se está haciendo. Y hay estudios también que lo pueden consultarlo. Muy bien, perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, pasaremos a la siguiente.